Hola a todos, soy yo editando un nuevo video para ustedes. Disfruten mirándolo y espero que aprendan una lección importante de esta historia. Imagina esto, Roma en llamas. La noche del año 64. El fuego devora barrios enteros, las casas se derrumban con estruendo, los templos arden, la gente huye en pánico, tosiendo por el humo negro y espeso. Gritos, caos, desesperación en cada rostro. El emperador Nerón está de pie en una elevación, contemplando este espectáculo infernal. Toda la ciudad murmura lo mismo. Fue él quien lo incendió, para despejar terreno para su nuevo palacio loco, para sus sueños de gloria. Nerón está furioso. No puede permitir que el pueblo se vuelva definitivamente contra él. Necesita culpables, inmediatamente, a cualquier precio. Y entonces aparece la orden oficial. Los incendiarios son los cristianos. Una secta pequeña, extraña, odiada. ¿Por qué precisamente ellos? Porque adoran a un hombre llamado Cristo, al que las autoridades romanas ejecutaron, bajo el procurador Poncio Pilato, en tiempos del emperador Tiberio. Esto no lo escribe un fanático, ni un predicador, ni un cristiano. Lo escribe Cornelio Tácito, uno de los senadores más respetados de Roma, historiador, un hombre que despreciaba profundamente a los cristianos. Los consideraba supersticiosos, peligrosos, escoria repugnante de la sociedad. No inventa nada, toma la información de los archivos oficiales romanos, de los informes de los procuradores, de documentos que se guardaban en las cancillerías imperiales y solo eran accesibles a la élite. El hecho permanece, Cristo existió. Los romanos lo ejecutaron. Sus seguidores, 80 años después de la ejecución, ya hacen temblar la capital de todo el imperio. Imagina la escena. Tácito sentado de noche en su habitación. Una lámpara de aceite apenas ilumina el pergamino. La llama humea. Escribe la historia del imperio, no un tratado religioso. Registra los hechos de forma seca, sin emociones. Ni siquiera sospecha que esa única línea sobrevivirá a la caída de Roma, sobrevivirá a los siglos, sobrevivirá al imperio que tanto amaba describir, pero sobrevivió. Y todavía se mantiene como una piedra en los cimientos de la historia. Y aquí viene la pregunta que no deja en paz. ¿Por qué los romanos siquiera registraron el nombre de Cristo? Solo registraban a quienes eran peligrosos para el Estado. Cristo fue ejecutado como criminal del imperio, como rebelde. Eso ya habla de su realidad. ¿Shock? Esto es solo el calentamiento. Aguántate fuerte, porque lo que viene ahora es aún más duro. Prueba número 1. Tácito en sus anales. Los miticistas modernos y los ateos de Internet objetan de inmediato. Tácito escribió 80 años después. ¿De dónde podía saberlo con exactitud? Pero Tácito no es un narrador cualquiera, es senador. Tenía acceso a los archivos estatales, a los informes de los procuradores de Judea, a documentos que nadie falsificaría por una secta insignificante. Odiaba a los cristianos, despreciaba su fe. ¿Para qué iba a inventar la existencia de su líder un hombre así? Si Cristo fuera un mito puro, Tácito habría sido el primero en burlarse de la historia. Habría escrito con sarcasmo, algún profeta judío inventado. Pero no se ríe, registra la ejecución como un hecho jurídico ordinario, como algo que se da por sentado. Esto es imposible de explicar con un mito. Ahora trasladémonos a Judea, al mundo de colinas, olivares y debates intensos entre fariseos y saduceos. Josefo Flavio, judío noble de familia sacerdotal, jefe militar. En el año 66 dirigió la revuelta contra Roma. Luchó con furia hasta el final. Luego cayó la fortaleza, se rindió. Predijo a Vespasiano que sería emperador, y la predicción se cumplió. Josefo se convirtió en amigo de los nuevos emperadores. Vivió en lujo en Roma. Escribió una enorme historia judía, 20 libros sobre su pueblo, y en esa historia menciona a Jesús 2 veces. La primera mención, el famoso pasaje conocido como Testimonium Flavianum. Jesús, hombre sabio, si es que se le puede llamar así, realizó obras asombrosas, atrajo a muchos judíos y griegos. Por denuncia de nuestros líderes, Pilato lo condenó a la cruz. Pero sus discípulos no se dispersaron.
Al tercer día afirmaban que se les había aparecido vivo. La segunda mención, aún más directa e indiscutible. Y aquí empieza lo más peligroso para el escéptico, porque Josefo no menciona solo a Jesús, menciona a su hermano, Jacobo, hermano de Jesús, llamado Cristo. Lo ejecutaron a pedradas en el año 62 por orden del sumo sacerdote Anás. Josefo incluso se indigna por esa ejecución. La considera injusta e ilegal. Importante, Josefo no era cristiano. Siguió fiel a la tradición judía hasta el final. Escribía para la élite romana, para gente que quería entender por qué Judea se rebelaba constantemente y creaba problemas al imperio. ¿Por qué un hombre así iba a inventar un Mesías inexistente? Imagina, Josefo sentado en su villa romana, pergaminos a su alrededor. Esclavos le traen vino. Recuerda el caos de Jerusalén, los debates de fariseos y saduceos, las multitudes en las calles. El nombre de Jesús todavía provoca escándalos décadas después. Registra los hechos, sin emociones innecesarias. Los miticistas gritan, ¡es una falsificación! ¡Los cristianos insertaron líneas! Pero la mayoría de los historiadores serios responden, el núcleo del texto es de Josefo. El estilo, palabras como hombre sabio, obras asombrosas, son típicamente josefinas. Incluso si los cristianos añadieron después la frase, era el Cristo, la información principal queda, Jesús es real, ejecutado por Pilato. Tiene un hermano Jacobo, también ejecutado. Si todo el pasaje fuera una inserción posterior, ¿para qué mencionar la ejecución de Jacobo? A nadie le sirve para un bonito mito. Es incómodo, es fuerte, rompe la teoría de la invención. Prueba número 2. Josefo Flavio. Espera, lo más extraño apenas comienza. El gobernador romano, Plinio el Joven, Bitinia, Asia Menor. Año 112. Escribe una carta oficial al emperador Trajano. Está desconcertado, en pánico. En su provincia hay miles de cristianos. Inicia una investigación. Interroga. Tortura a diaconisas esclavas. ¿Qué cuentan bajo tortura? Nos reunimos al amanecer. Cantamos himnos a Cristo como a Dios. Juramos no robar, no mentir, no cometer adulterio, devolver lo confiado. Luego comemos una comida sencilla juntos. Muchos se niegan a renegar, incluso cuando los ejecutan. Plinio ya ejecutó a varios, pero duda. Escribe a Trajano, ¿cómo proceder correctamente? ¿Vale la pena cazarlos? Trajano responde sabio y duro. No buscarlos activamente, pero si alguien nos acusa formalmente, ejecutar. Cristo no es solo un nombre, es la razón por la que gente común va a la muerte. 80 años después de la ejecución, en todo el imperio, imagina, Plinio de pie en el balcón de su palacio. Abajo ruge el mar Egeo. Los informes de espías llegan uno tras otro. Reuniones secretas en casas, en cuevas. Es un hombre humano según los estándares romanos. Ama la literatura. Sus amigos son poetas. Pero tiene miedo. Esta fe se extiende como incendio. Socava la lealtad al emperador, a los dioses de Roma. Y ahora la pregunta, ¿por qué Roma temía tanto a esta secta? Porque se negaban a llamar Dios al emperador. Y eso ya era un crimen político, el más grave. Roma exigía, César es Señor. Los cristianos respondían, el Señor es solo Jesús. Era un desafío a todo el sistema. Los escépticos objetan, Plinio no vio a Jesús, solo rumores. Pero, ¿rumores sobre quién? Sobre un fundador real. Si fuera mito, ¿por qué tal fanatismo? ¿Por qué la gente prefiere morir antes que decir Cristo es invención? Prueba número 3. Plinio el Joven. Pero estos son solo flores. Suetonio, secretario personal del emperador Adriano, hombre que conoce todos los chismes palaciegos, escribe Vidas de los 12 Césares. Y de repente, una línea corta pero explosiva. El emperador Claudio expulsó de Roma a todos los judíos que constantemente provocaban disturbios por causa de Crestus. Crestus es la forma distorsionada de Cristo. Año 49.
50 de nuestra era. Solo 20 años después de la crucifixión, en Roma ya hierven debates sobre el Mesías de la lejana Judea. Los debates pasan a peleas, a disturbios callejeros. El emperador se ve obligado a expulsar a miles de judíos de la ciudad. Familias separadas, casas vacías, el comercio sufre. Piensa, si Jesús fuera mito, ¿cómo un mito podría causar disturbios en Roma 20 años después? Las leyendas no hacen revoluciones tan rápido, pero una persona real, sí. Los escépticos intentan. Crestus no es un hombre, tal vez otro hombre. Pero el contexto encaja perfectamente. Justo en esa época, el cristianismo ya había llegado a Roma. La comunidad judía discute sobre el Mesías, y eso lleva a la expulsión. Prueba número 4. Suetonio. Ahora nos acercamos, mucho más cerca. Pablo de Tarso. Sus cartas, los documentos cristianos más antiguos. Años 50, 60, solo 20, 30 años después de la ejecución de Jesús. Pablo escribe a comunidades en Corinto, Roma, Galacia. Afirma: vi a Jacobo, el hermano del Señor. Vi a Pedro. Vi a todos los apóstoles. En la primera carta a los Corintios enumera testigos. Cristo se apareció primero a Pedro, luego a los 12, luego a más de 500 hermanos a la vez. La mayoría aún viven y pueden confirmarlo. Pablo no fue discípulo de Jesús en vida. Al contrario, fue un perseguidor feroz. Arrestaba a cristianos, irrumpía en casas, los arrastraba a prisión, hasta que tuvo una visión en el camino a Damasco. Todo cambió en segundos. De destructor se convirtió en constructor. Viajó por el imperio, sufrió naufragios, golpes, piedras, prisiones. ¿Por qué un hombre con su carácter, educación y posición arriesga todo? Porque se reunió personalmente con testigos oculares. Con el hermano de Jesús, con los discípulos más cercanos. Ellos le contaron detalles. Imagina, Pablo sentado en una habitación estrecha. La lámpara parpadea, dicta al escriba. Recuerda conversaciones con Jacobo, con Pedro. Ellos vieron a Jesús vivo, caminaron con él por Galilea, lo escucharon junto al lago. Esto no es mito, es el testimonio de un hombre que conoció personalmente a la familia y amigos de Jesús. Los escépticos dicen, Pablo tuvo una alucinación, fanatismo, pero una alucinación no explica por qué arriesgó la vida durante décadas y por qué cita a testigos vivos que se podían verificar. Prueba número 5. Las cartas de Pablo. Ahora pasamos a los evangelios. Muchos rechazan de inmediato. Son textos religiosos, sesgados, no se puede creer. Espera, vamos a analizarlo con calma. El más antiguo, Evangelio de Marcos. Alrededor del año 70, solo 40 años después de los hechos. En esa época aún vivían cientos de personas que podían decir, esto es mentira. Pero nadie lo dijo. Lucas, al inicio de su evangelio, declara abiertamente: lo investigué todo con cuidado desde el principio, interrogué a testigos oculares para que conozcas la secuencia exacta de los acontecimientos. Los detalles, de hierro. Ciudades, Cafarnaúm, Betsaida, Nazaret, lugares reales, pequeños asentamientos. Pilato, procurador real conocido por su crueldad en otras fuentes. Costumbres judías, abluciones, sábados, fiestas, todo exacto. Incluso frases arameas de Jesús se conservaron. Talita cum, niña, levántate. Efatá, ábrete. 4 autores distintos escriben independientemente uno del otro, pero los eventos clave coinciden. Bautismo por Juan, predicación en Galilea, conflicto con fariseos y saduceos, juicio ante Caifás, ejecución bajo Pilato. Incluso si no crees en ningún milagro, los historiadores reconocen: Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, Jesús predicó sobre el reino de Dios, Jesús fue crucificado por los romanos. Este es el mínimo que aceptan incluso los académicos no creyentes. Bart Ehrman, conocido agnóstico y especialista en el Nuevo Testamento, dice directamente: el bautismo y la crucifixión son los hechos más seguros sobre Jesús. Imagina, los evangelistas recorren aldeas y ciudades, se sientan junto al fuego con pescadores, con mujeres, con antiguos discípulos, anotan, verifican,
En un mundo donde la mentira se desenmascaraba rápidamente. Los escépticos son sesgados, querían convencer, pero incluso fuentes sesgadas contienen hechos verificables, atestación múltiple, coincidencias de detalles. Esto es fuerte. Prueba número 6. Los evangelios como documentos históricos. Y ahora lo más terrible para el escéptico. Mientras se puede discutir sobre textos, las piedras no discuten. Las piedras simplemente yacen en la tierra durante 2000 años y dicen la verdad. En Cesarea Marítima encontraron una losa de piedra. Inscripción: Poncio Pilato, prefecto de Judea. Oficialmente, existió. Gobernó la provincia desde el año 26 hasta el 36. En Jerusalén encontraron un osario, caja de piedra para huesos. Inscripción: Yosef bar Caifás. Este es Caifás, el sumo sacerdote que juzgó a Jesús según los evangelios. Nazaret. Excavaciones de casas del siglo I, pequeñas, modestas, excavadas en la roca, con cisternas y hogares, una aldea pobre típica de carpinteros y campesinos. Cafarnaúm. Restos de una sinagoga del siglo I. Al lado, una casa que los primeros cristianos veneraban como la de Pedro. Monedas con la imagen de Tiberio, las mismas de las que Jesús dijo: «Dad al César lo que es del César». Caminos por los que andaban los predicadores, piscinas para abluciones rituales. Todo encaja perfectamente. La arqueología no prueba milagros, no prueba la resurrección, pero prueba: el mundo descrito en los textos es absolutamente real, no una invención posterior. Prueba número 7. La arqueología. Ahora juntémoslo todo. Tácito, senador romano que odia a los cristianos, confirma la ejecución bajo Pilato desde documentos oficiales. Josefo Flavio, judío no cristiano, amigo de emperadores, menciona 2 veces a Jesús y a su hermano Jacobo. Plinio el joven, gobernador romano, interroga a cientos dispuestos a morir por Cristo. Suetonio informa de disturbios en Roma por causa de Crestus solo 20 años después. Pablo conoció personalmente al hermano de Jesús y a sus discípulos. Los evangelios, escritos entre 40 y 60 años después, llenos de detalles en nombres verificables. La arqueología confirma lugares, personas, contexto, costumbres. 7 fuentes completamente independientes: funcionarios romanos, historiador judío, gobernador de provincia, testigo ocular, registros tempranos, piedras y ruinas. Todas dicen lo mismo: Jesús de Nazaret existió. Fue maestro, atrajo multitudes, entró en conflicto con las autoridades. Fue ejecutado bajo Poncio Pilato. Su movimiento en pocas décadas sacudió al Imperio Romano. Esto no es cuestión de fe, es cuestión de historia. Es imposible negarlo. En serio, imposible. Se puede discutir sobre milagros, se puede discutir sobre teología, pero discutir si Jesús existió es lo mismo que discutir si existió Julio César. Acabas de ver 7 pruebas irrefutables, directamente de las fuentes primarias, de archivos, de cartas, de excavaciones. ¿Qué sientes ahora? ¿Sorpresa? ¿Duda? ¿Certeza? ¿Tal vez un ligero escalofrío? La verdad ya salió a la luz. No se esconderá. Jesús existió, de verdad, y su vida cambió el curso de la historia mundial, para siempre. Gracias por llegar hasta el final. Si este video te hizo pensar, dale like. Compártelo con un amigo que ama la historia, los debates o simplemente busca la verdad. Pronto saldrá una nueva investigación. Hasta pronto.